A todos los colegas que están conectando, mi nombre es Marco Mejía, soy el estadístico regional de la FAO, en la oficina acá en Santiago, Chile. Entonces, me da el grado de introducir esa quinta videoconferencia sobre estadística agropecuaria. Será así como el fin del año, octubre, noviembre, todavía no tenemos la fecha, pero en cuanto que lo tengamos, les avisaremos. Bueno, yo quería hacer un pequeño resumen de los censos que fueron implementados durante la ronda de 2020 y también mencionar los censos que ya podemos esperar para la próxima ronda de 2030. Y luego yo quiero echar un vistazo rápidamente a lo que dicen los directrices internacionales sobre marcos para censos agropecuarios. Y luego vamos a escuchar a dos experiencias recientes en la región, la primera de Paraguay perdón, la primera será de Panamá y la segunda de Paraguay. Bueno, hasta la fecha que estamos actualmente terminando la ronda 2030 de censos agropecuarios, y hasta la fecha hemos tenido 9 censos agropecuarios en la región, 9 por aproximadamente a 21 países, es un poco menos de la mitad, lamentablemente, pero actualmente tenemos dos censos que están en implementación, uno en El Salvador y el otro en Honduras. Y el año próximo empezaremos de nuevo la ronda 2030, en lo que tenemos nuevas directrices que no son tan distintos a las directrices de 2030, perdón, 2020, pero todavía no están publicados. Pero nosotros, esos son los censos que nosotros ya hemos escuchado que están bajo de planificación. El primero sería Brasil, que hasta la fecha la idea es levantarlo en 2026. También Bolivia, que ya está avanzado en la planificación. También la idea por el momento es implementarlo en 2026. Ya también hemos conversado con Costa Rica, que están planificando su próximo censo para 2028. Y ya conversaciones han empezado en otros países, como hemos escuchado, como en Guatemala, Colombia, Guatemala, Perú, Colombia y Cuba, pero ya no sabemos nada sobre las fechas. Entonces, tenemos colegas de cada uno de estos países en la región, creo. Entonces, si hay novedades, por favor, no duden en compartirlos con nosotros. Bueno, yendo un poco a las directrices de la FAO como una introducción. El tema de marcos censales se aborda en el capítulo 13 del volumen 2 del Censo Agropecuario Mundial. Les recuerdo que tenemos dos volúmenes de CAM 2020. Tenemos volumen 1, que aborda las cosas conceptuales del censo, y tenemos el volumen 2 que aborda las cosas más operacionales. Y bueno, la directriz dice que la construcción de marcos es la actividad preparatoria más importante para un censo agropecuario. Y para los censos realizados mediante enumeración completa, que es el enfoque de la región, no conozco ningún país que había implementado otro modalidad del censo. Es una preparación de una lista de áreas de enumeración con el número aproximado de direcciones de explotaciones o productores en cada área. Entonces podemos ver ese requisito como un requisito mínimo, y vemos como más tarde en el capítulo que en el caso de un censo agropecuario, la unidad estadística básica que se debe enumerar es la explotación agropecuaria, o sea, la unidad productiva agropecuaria, la UPA. Y un marco ideal sería una lista de todas las UPAs basado en la definición operativa de la explotación agropecuaria adaptada por el país, identificando cada unidad sin omisión o duplicación y sin incluir unidades distintas de las UPAs. Pero bueno, nosotros sabemos que
Primero, yo tomo como dos mensajes principales de ese texto. El primero es que la preparación del marco es el paso más importante en toda la planificación del centro acuario. Es algo que nosotros enfatizamos siempre. Si hay un mal marco, va a tener un mal censo. El marco es un insumo fundamental para la planificación del censo. Entonces, es súper importantísimo que si puede proporcionar suficientes recursos y tiempo para desarrollarlo bien. Porque si se va al campo con un mal marco, se va a tener malos resultados. Entonces, es importante que no se debe subestimar el esfuerzo que se requiere. Bueno, el otro punto que quería enfatizar es que yo veo como dos extremos, que en las directrices tenemos como mínimo un listado de áreas de numeración con un número estimado de UPAs en cada uno, ¿cierto? Y eso es absolutamente mínimo, pero el óptimo, lo mejor, es un listado de todas las UPAs en el país actualizado y completo, sin duplicación, sin omisiones. En realidad, en los países en la región no vemos ni el mínimo ni el óptimo, que ningún país puede contar realmente con un listado actualizado al día de todos los azúcares en el país. Y la realidad es que los países en la región tienen mucho más insumos que solamente el listado de numeración. Entonces, nosotros vemos como un spectrum, ¿no? de insumos y herramientas que los países utilizan para desarrollar sus marcos. En términos generales, hay como tres tipos de marcos. Hay lo tradicional, el marco lenista, que es realmente sería lo mejor si está completamente actualizado en completo. Y normalmente esos listas, esos marcos listas vienen de censos de vivienda, censos agropecuarios y también registros administrativos también pueden proporcionar mucha información. La otra es un marco de área, que básicamente es un conjunto de áreas geográficas, ¿ok? Que en lo que hay que hacer un barrido para hacer las entrevistas. Y lo más común, obviamente, es una combinación de esos dos tipos de marcos. Normalmente hay información que viene de listas, pero también hay información geoespacial que viene de otras fuentes. Y la combinación de todos esos insumos puede generar el marco. Además, yo quería mencionar también que en ese discurso, ¿no? Hay, en términos generales, en las directrices, hay dos tipos de explotación agropecuarias, o sea, unidades productivas agropecuarias, los que pertenecen al sector hogares y los que pertenecen de los sectores no hogares, que son como corporaciones, empresas, instituciones, etc. Entonces, los hogares tienen, digamos, personas naturales como dueños y los que están ajenos al hogar tienen dueños o propietarios que son personas jurídicas. Y bueno, considerando esos tipos de UPAs, hay que pensar también en las fuentes de información que hay que aprovechar para combinar esos tipos de UPAs en un marco consolidado. En la práctica, muy pocos países tienen un listado completo de todas las UPAs disponibles antes de realizar el censo para enumeración completa. Por lo tanto, para poder enumerar todas las explotaciones, es indispensable contar con un marco preliminar compuesto por un conjunto de materiales físicos, ¿no? Como ya he mencionado, mapas cartográficas, mapas de áreas de enumeración que pueden ser también del centro de vivienda, otro operativo estadístico, con número de hogares, explotaciones agropecuarias, que vienen de registros, directorios, etc. Pero el punto es que la combinación de todas esas fuentes deberían acercar, abordar, cubrir todo el sector agropecuario. En ese sentido, yo quiero enfatizar que el censo agropecuario, muchas veces, el censo agropecuario previo es el punto de partida para generar el marco del censo agropecuario. Entonces, yo quiero enfatizar que los países que hacen regularmente sus censos agropecuarios suelen tener como, suele ser más fácil para que ellos generen un marco, porque ya tienen un base que sí, bueno, no está actualizado, pero ya es algo. Entonces, censos regulares resultan en mejores censos. Otro tema, otra fuente importante en muchos países es el censo de población de vivienda. Y bueno, en los censos de población de vivienda es importante que se incluya
por lo menos 2 preguntas para identificar UPAs de hogares. Ok, la primera pregunta tendría el propósito de identificar las hogares que tienen actividades productivas, y la segunda pregunta daría alguna medición de escala en términos de la escala de producción. Eso podría ser normalmente a través del número de cabezas en respecto al ganadero, o también podría ser en respecto a superficie, pero podría ser en respecto a otras variables, como ingresos generados por la UPA, etc. Pero por eso nosotros recomendamos siempre que se hace el censo local de vivienda antes del censo agropecuario, justamente para conseguir un insumo importante del marco. Otro fuente de información importantísimo, sobre todo respecto a los UPAs que no son hogares de personas jurídicas, son los registros administrativos. Normalmente los ministerios de Agricultura manejan listados de esos tipos de UPAs, por lo menos por unos rubros, y eso es un fuente importantísimo nuevamente para un marco de lista. La otra es un marco de área. Y bueno, esa es como información geoespacial. Muchos países utilizan mapas cadastrales, también mapas de uso de suelo, cubierta de suelo, etcétera, que es otros fuentes importantísimos. Bueno, ahora vamos a las experiencias de los países. En ese sentido, yo quiero pasar la palabra a la señora Ilka Muris, quien es la jefe encargada del Departamento de Muestreo del Instituto Nacional de Estadística, para presentar la experiencia de CIEN en el Centro Agropecuario de Panamá. Agradezco mucho a la señora Muris y te paso la palabra. Gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es Gilka Norris, pertenezco al Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá. El día de hoy le hablaré de la experiencia en Panamá en la elaboración de marcos para el censo agropecuario. Como contenido, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, pues. lo vemos. Sí, Ok, lo vemos bien, pero no modalidad de presentación. Entonces, si se ok, puede poner la modalidad de presentación, listo. Ok. perfecto. Gracias. Antecedentes, organización y ejecución del operativo de campo, diseño del cuestionario censal, características del marco censal agropecuario, visualización y cobertura territorial, experiencia y lecciones aprendidas del censo y marco 2024. Como antecedentes, tenemos que desde 1952 Panamá ha implementado encuestas agropecuarias continuas. En los años 2001, 2011 y 2024 se realizaron los censos nacionales agropecuarios, los cuales nos han permitido elaborar marcos muestrales para reflejar la calidad del sector agropecuario. El octavo Censo Nacional Agropecuario constituye la principal fuente de información estructural estadística sobre el sector agropecuario a nivel nacional. Este censo no solo proporciona la radiografía completa del estado de la producción agropecuaria en Panamá, sino que también sienta las bases técnicas para la planificación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas económicas orientadas al desarrollo sostenible del sector. Su ejecución ha sido fundamental para la formación de estrategias, formulación de estrategias y decisiones gubernamentales relacionadas con la seguridad alimentaria, el ordenamiento territorial, la inversión en estructuras rural y el fortalecimiento de la agricultura familiar y el apoyo directo de las comunidades productoras. Para esta operación estadística para que esta operación estadística alcanzara su objetivo con cobertura y calidad, fue indispensable el desarrollo riguroso de un marco censal agropecuario. Aquí tenemos la ficha técnica, donde el tipo de censo que se desarrolló fue de derecho, unidades de observación, productores agropecuarios y pescadores artesanales, universo estimado, más de 330,000 productores, periodo de levantamiento, agosto de 2024, más semanas de recuperación,
Método de recolección, empadronamiento directo con DMCs principalmente, que son los dispositivos móviles de captura. Estrategias de recorrido focalizado para áreas urbanas y regular para las áreas rurales. Vemos que organización y operativos de campo. La ejecución del octavo Censo Nacional Agropecuario requirió la infraestructura organizativa funcional jerárquica, que abarcó los niveles gerencial, técnico, administrativo, lo cual facilitó la toma de decisiones ágiles de una ejecución eficiente en todas las fases operativas. Proceso censal. El Instituto Nacional de Estadística y Censo conformó un equipo de trabajo especializado para las labores técnicas, administrativas y operativas del censo liderado por la Dirección Nacional de Apoyo de las Subdirecciones Sociodemográficas y Nacional. La planificación y coordinación operativa estuvo a cargo del Departamento de Coordinación de Censos, responsable de la gestión logística, operativa y documental en articulación con las áreas técnicas del INEC, asegurando así el levantamiento censal oportuno y eficiente. Como podemos observar, parece que aquí está la dirección, subdirección y departamentos que coordinaron el octavo Censo Nacional Agropecuario y las diferentes coordinaciones técnicas que tuvieron. Entre una de estas coordinaciones podemos mencionar la coordinación de tecnología, la cual fue un eje fundamental para la automatización del proceso, ya que aseguró un empadronamiento eficiente, una supervisión en línea continua y el correcto funcionamiento de las plataformas censales. Gracias a su implementación se logró garantizar una recolección de datos fluidas, el envío oportuno de la información y la disponibilidad en tiempo real de los avances del empadronamiento, así como indicaciones de la calidad de los cuestionarios. Además, permitió que todas las plataformas digitales de apoyo a la actividad censal operaran en forma adecuada y coordinada. En cuanto a los dispositivos de captura, fue importante esta utilización, ya que esto fue implementado por parte del Departamento de Tecnología de Información Estadística. Se utilizaron 5.237 DMC y en cuanto a cuestionarios impresos fueron 55.467. Hablamos de la cobertura poblacional. Durante el desarrollo del octavo Censo Nacional Agropecuario, la unidad de observación la constituyeron todos los productores agropecuarios que tenían una o más explotaciones agropecuarias. Fincas, globos de terreno, parcelas ubicadas en un mismo corregimiento en el territorio nacional. Una explotación agropecuaria se define como una unidad económica en la que se realizan actividades agrícolas, pecuarias o mixtas. Puede incluir una o varias parcelas de tierra, así como animales de cría, instalaciones, maquinarias y equipos relacionados con la producción agropecuaria. El censo agropecuario recopila información detallada sobre cada una de las explotaciones, incluyendo datos sobre el tamaño de tierra, actividades agrícolas, pecuarias, la producción, ingresos y otros aspectos relevantes de acuerdo a los tres tipos de agricultores. El uno, que son los que producen su propio consumo. El 2 son los que producen lo que consumen y además comercializan pequeñas cantidades de excedentes de mercados locales e intermediarios. Y el 3 también producen lo que consumen y también comercializan al por mayor. En el diseño del cuestionario censal, este cuestionario fue diseñado con base al instrumento del séptimo Censo Agropecuario del 2011, manteniendo la comparabilidad histórica, pero incorporando temas actuales como innovación tecnológica, medio ambiente, seguridad ocupacional y acuicultura. En total, el cuestionario incluyó 15 capítulos y 198 preguntas, tomando como guía el Manual de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, de los censos agropecuarios.
Como características del marco censal agropecuario, tenemos la delimitación geográfica. Se definió el área geográfica de estudio, incluyendo todas las zonas rurales y sectores agropecuarios donde se realizó el censo con experiencias previas, cobertura completa de unidades de observación, incluyendo las áreas, unidades agropecuarias relevantes como fincas, parcelas, empresas agropecuarias, cooperativas y otras organizaciones vinculadas al sector. Actualización, se actualizó las fuentes confiables como de los censos previos, registros administrativos, encuestas, bases de datos sectoriales. En cuanto a la segmentación, se dividió el territorio y la población en segmentos homogéneos según los criterios cartográficos, como tamaño de finca, tipo de producción, ubicación, características del productor. Integración de datos georreferenciados, utilización de información espacial para ubicar exactamente las unidades censales, facilitando la planificación y ejecución del operativo de campo, incorporación de diversas fuentes de información, combinando los datos anteriores del censo con registros oficiales como los del MIDA, los listados de productores y los resultados de las encuestas intercensales. La base para la planificación operativa define las cargas de trabajo, necesidades logísticas y distribución del personal para el levantamiento de datos. En cuanto al marco censal agropecuario, es el conjunto de datos y listas y elementos geográficos que permiten identificar, localizar y delimitar todas las unidades agropecuarias que serán como objeto, incluye fincas, parcelas, empresas, organizaciones y cualquier unidades económicas dedicadas a la actividad pecuaria o mixta dentro del área de estudio. Este marco es fundamental para planificar el operativo censal, organizar la logística, asignar recursos y asegurar una cobertura completa y precisa del sector agropecuario. En el 8º Censo Nacional Agropecuario, la principal fuente de información utilizada fue la base de datos del Censo Nacional 12º de población y 8º de vivienda, realizado en el año previo 2023. Todas aquellas personas que declararon desarrollar algún tipo de actividad agropecuaria fueron consideradas para el Censo Nacional Agropecuario y con esto se complementó la información en donde se consideraron fuentes como listados de grandes productores, cooperativas agropecuarias, organizaciones campesinas, empresas agropecuarias, unidades de muestreo, listados de productores que surgieron en las encuestas agropecuarias intercensales, bases de datos suministradas por el MIDA de los productores comerciales y desarrollo rural que tienen registrados. Aquí vemos una gráfica o un organigrama a nivel nacional de la cobertura en donde están las personas que declararon desarrollar algún tipo de actividad, los productores agropecuarios que surgen en las encuestas agropecuarias, el listado de los pequeños y grandes productores, las empresas agropecuarias identificadas en el directorio de empresas y locales, cooperativas y asociaciones agropecuarias, organizaciones comunales, escuelas, colegios, universidades, empresas agropecuarias, todo a nivel nacional. La construcción y actualización del marco de segmentación. Para la actualización del marco de segmentación, el primer ejercicio realizado fue la estimación de la posible cantidad de viviendas a visitar para el Censo Nacional Agropecuario. La fuente principal fue, como ya dije anteriormente, los censos nacionales 12º de población y 8º de vivienda. A partir de la pregunta 21 se indagó si algún miembro del hogar realizó actividades agrícolas o pecuarias. Se identificaron las viviendas con potencial agropecuario. Esta información se complementó con la pregunta 18 sobre la ocupación laboral para validar el vínculo de los residentes en el sector agropecuario. Posteriormente se integraron las bases de datos aquellas personas o viviendas no identificadas inicialmente como potenciales unidades de observación, utilizando las demás fuentes disponibles como las bases de datos del MIDA, encuestas agropecuarias y otras fuentes complementarias.
Visualización y cobertura territorial. Una vez identificada la base de datos geográfica en las viviendas con los posibles productores agropecuarios, se procedió a incluir a empresas agropecuarias, organizaciones en cooperativas, también relacionadas al mismo sector, las cuales también forman parte de las unidades de observación censal, de tal modo que la estimación realizada permitió realizar una visualización geográfica del sector tanto a nivel de corregimiento del lugar como del lugar poblado. La cantidad de viviendas censadas, así como la proporción de estas en las que por lo menos un miembro del hogar se dedicaba a actividades agropecuarias o a la pesca artesanal. Aquí podemos observar el mapa coroplético de los corregimientos de Panamá, en donde el área roja nos indica que son hogares que no tienen actividad agropecuaria, mientras que el área como celestita o turquesita es la que mayor tiene este tipo de actividad. En cuanto a la determinación del empadronamiento, a partir de la primera estimación de las viviendas con actividad agropecuaria, se definió el tipo de empadronamiento a aplicar en cada área. Tenemos el empadronamiento regular o exhaustivo, que se realiza un barrido completo en todos los segmentos, utilizando un esquema de segmentación similar al empleado de los censos de población y vivienda, y el focalizado, que se trabajó por segmentos previamente identificados, pero no se visitaron todas las estructuras dentro de estos. Solo se recorrieron aquellas necesarias para ubicar de manera precisa las viviendas o empresas seleccionadas para el censo. Los criterios de clasificación del umbral de concentración agropecuaria: se definió un límite del 30% de viviendas con posibles productores agropecuarios a nivel de cada lugar poblado. Si superaba un 30%, el empadronamiento era regular, y si era menor, el empadronamiento era focalizado. Regiones censales. En cuanto a las regiones censales, vemos que en el empadronamiento regular, según el mapita que vemos allí, se visitan de manera exhaustiva. Aquí tenemos, este mapa es de uno, acá se dice provincia, allá creo que es departamento, donde se dice que se caracterizan por ser predominantes en el área rural, en donde hay mayor del 30% de viviendas que residen productores agropecuarios. En cuanto al focalizado, aquí vemos que este es un área urbana, y aquí dice que corresponde a aquellas que por sus características del 70% o más de sus viviendas no disponen de explotaciones agropecuarias. El empadronamiento va dirigido solo a aquellas posibles viviendas donde residen productores agropecuarios u empresas agropecuarias identificadas en la base de datos. Las regiones de empadronamiento mixto poseen en combinación áreas focalizadas irregulares, como es en el caso de nuestra provincia de Coclé o departamento. Aquí hay una pequeña sección que tiene este tipo de empadronamiento. Visualización y cobertura territorial. Revisión territorial por el INEC. Las oficinas provinciales revisaron los lugares para detectar casos especiales o posibles subregistros. Como resultado, algunos sitios cambiaron de tipo de empadronamiento, especialmente de focalizado a regular. Conforme las regiones, se realizó una nueva conformación de regiones censales, considerando de que no todas las áreas requerían un empadronamiento regular, sobre todo aquellas urbanas donde aplicaban cuestionarios censales, que serían determinados productores. De 135 regiones que eran en los censos de población y vivienda, se conformaron para el censo agropecuario 104 regiones. El Departamento de Cartografía y Sistema de Información Geográfica realizó la partición de nuestro país en 104 regiones censales, lo que permitió un orden territorial eficiente para la planificación, organización y ejecución de las actividades censales. Esta división no solo facilitó la asignación de recursos, la distribución del personal de campo y la supervisión de las operaciones, sino que también fue clave en la conformación del marco censal agropecuario, permitiendo identificar y delimitar con precisión las unidades de observación en las áreas rurales y agrícolas, y asegurando así una cobertura completa de todo el territorio nacional.
Aquí vemos la regionalización censal de nuestro país y cómo está conformada. Experiencias y aquí vemos nuestras experiencias y lecciones aprendidas en el censo y en el marco 2024. Una de las lecciones más relevantes del proceso fue la eficacia del diálogo interinstitucional sostenido entre el Instituto Nacional de Estadística y Censo y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y además las organizaciones representativas del sector agropecuario, lo que permitió optimizar y robustecer la calidad técnica del cuestionario del Censo Agropecuario 2024. Entre los desafíos enfrentados tenemos la recolección de datos censales en zonas comarcales. Fue compleja debido a la movilidad de los productores y la falta de infraestructura. Y otro de los desafíos sería la actualización y estructuración del nuevo marco muestral, estratificación, diseño, cálculos, estimaciones de muestreo, siguiendo los estándares internacionales aplicables a nuestro país. Soluciones implementadas para el empadronamiento en el Censo 2024. Se utilizaron dispositivos móviles de capturas que permitieron agilizar el proceso de recolección a la información por productor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ilka, por esa presentación. Ahora, colegas, tenemos 15 minutos, 14 minutos para preguntas. Entonces, debo ser honesto que nunca había usado WebEx o no hace mucho tiempo, pero yo creo que para indicar una pregunta, si puede levantar la mano. Y Michael, yo le pasaré la palabra. Andrea Angeloni tiene la mano alzada. Perfecto. Ok, adelante, Adriana. Ok, no sé, Adriana, si tienes un tema con el micrófono, pero vamos por un momento a Ricardo de Bolivia. Adelante, por favor. Ricardo, ya está, puedes hablar. Ya, no te escuchamos, Ricardo. Yo veo que dice que estás hablando, pero no te escuchamos. Entonces, quizá un tema con tu micrófono. Mira, Ricardo, mientras que tú resuelves ese tema con el micrófono, tenemos una pregunta en el chat por René Murillo, que dice, buenos días, ¿qué son las zonas comarcales y cómo fue la receptividad por parte de los productores? Las zonas comarcales para nosotros serían las áreas indígenas. Tenemos, bueno, en cuanto a los productores, muchos tenían la voluntad de darnos la información y pues algunos de repente tenían dificultades, así que a veces se continuaba en otro día. Gracias, Ilka. Ricardo, ¿resolviste el tema con el micrófono? ¿Quieres intentar hacer nuevamente tu pregunta? Voy a intentar hacer a Ricardo panelista para ver si así de pronto puede hablar. Ok, Voy a y si intentar. eso no funciona, Ricardo, si puedes poner tu pregunta en el chat. Ok, Ricardo, adelante. No. Ok, Ricardo, ¿quieres poner tu pregunta en el chat? Colegas, si alguien más tiene una pregunta para Hilka. Michael, sí, hay otra pregunta, que si el censo agropecuario incluyó zonas urbanas, por parte de Alexander Páez. En algunos lugares, por ejemplo, en Panamá, habían 2 que eran urbanas, entonces se focalizó en esa área, porque como eran 104, una parte del empadronamiento que fue regular, creo que eran 49. En cuanto al focalizado, fueron 53 y habían 2 mixtos que
que serían, no, en focalizado sí había más, había parte urbana, sí. Pero estas vienen siendo como las empresas agropecuarias y todo esto. Gracias. Perdón por la interrupción, colegas. Andrea de CEPAL, que está manejando la parte técnica de la reunión, los participantes están indicando que ellos no pueden abrir sus micrófonos para intervenir. Entonces, si ustedes pueden chequear este tema. Bueno, mientras tanto, tenemos otra pregunta de Milton Pascal en el chat que dice, buen día. Las unidades primarias muestreos agregarias tienen condiciones en cuanto a tamaño máximos para trabajar en campo o qué condiciones son necesarias para trabajar dichas UPMs. En este caso estamos hablando del marco censal. Actualmente las UPMs tenemos en cuanto al marco muestral tenemos lista de áreas y lista de productores. Entonces, en ese sentido, bueno, habría que consultar porque ella ya me está hablando del marco muestral. Todavía nosotros estamos en ejecución. Casualmente estamos en asistencia técnica con el INEGI sobre este tema. Recién hace mucho estamos trabajando la parte del área censal agropecuario, así que todavía no tenemos las cifras y estamos verificando esa información. Gracias. Tenemos otra pregunta por Anabela de la Cruz de INE Guatemala, que pregunta qué acciones realizaron para promover la respuesta de los productores. Se hizo divulgaciones en los diferentes sectores previos al censo. Muchos de ellos también estaban dispuestos a cooperar en cuanto a ya sea darle información vía correo electrónico, ya sea algunos ítems que le faltaban en cuanto a llenar el cuestionario. Y bueno, al final hubo un porcentaje que de repente tenía dificultades por las áreas también de difícil acceso, pero se logró en su totalidad. Gracias. Tenemos otra pregunta por Víctor Solano Quiros, que pregunta, ¿se efectuó alguna exclusión de áreas no agropecuarias? ¿Qué criterios se emplearon si esto se utilizó? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, por supuesto. ¿Se efectuó alguna exclusión de áreas no agropecuarias? ¿Qué criterios se emplearon si esto se utilizó? Ok, en ese caso me gustaría que me hiciera llegar ¿cómo se llama? El correo del licenciado para entonces poder darle una respuesta propia a la misma, ya que en estos momentos no le puedo dar información sobre eso. Ok. Ok, quizás durante la próxima presentación, Hilka puede ver el nombre del participante que hizo esa pregunta en el chat y puede enviar tus datos directamente a él. Gustavo, ¿cómo se llama Gustavo? No. Víctor Solano Quiros. Ok, pero si abres el chat, está un poco arriba, puedes encontrarlo. Ok, otra pregunta por Berta Rodríguez es ¿cuál fue el tratamiento a los agroexportadores que realizan la cadena completa? Por lo general son muy importantes. Hilke, ¿entiendes la pregunta? ¿Lo escuchaste? Estás en mute, Hilke. No, tendría que anotarla también. La verdad Ok. que no la comprendí. Ok. La pregunta por Ricardo Rocabaro de INE Bolivia dice, buenas tardes, mi pregunta es si al realizarse con un marco de censo de población vivienda, seguramente hay viviendas en las que existen más de un productor. ¿Cómo incidió eso en la planificación y ejecución del censo agropecuario?
Estás en mute, Hilka. Estaba tomándole captura a los correos. A Ah, ver, ok. buenas tardes. ¿Cuál era la pregunta que me indicó? Yo voy a leerlo brevemente. Buenas tardes, mi pregunta es, al realizarse con el marco del Censo de Población y Vivienda, seguramente hay viviendas en las que existen más de un productor. ¿Cómo incidió esto en la planificación y ejecución del censo agropecuario? Bueno, en esa también me tiene que poner el nombre de su correo electrónico y yo con mucho gusto le haré llegar la respuesta. Ok, ok, ya, esa pregunta es difícil. Eso por Valerio López. ¿Cómo fue la organización del operativo de campo? ¿Fue por brigadas? ¿Y cuál fue la carga de trabajo para encuestador? Bueno, ahorita mismo le voy a presentar la carga, pues, por empadronador. Déjeme buscarla. Em, ¿Dónde es? No se ve, ¿verdad? ¿Pueden ver la presentación, no? No, en ese momento no. Ah, ok. Bueno, en este caso yo pienso que me pueden poner los correos y con mucho gusto yo se los haría llegar la información a las personas. Igual creo que yo tenía, como hice varias presentaciones, tenía una parte de la carga por empadronador. Ok, super. Ok, gracias, Hilka. Estamos terminando el tiempo para esa parte de preguntas y respuestas y quiero dejar tiempo suficiente para el próximo país, Paraguay, para que se presente su experiencia. En ese sentido, colegas, pon tus preguntas en el chat para que Hilka pueda atenderlos, no por el chat, y también si puede compartirlos a Correo los correos electrónico. electrónicos. Ok, perfecto. Y también, colegas, las presentaciones serán publicadas en el sitio de red de transmisión de conocimiento. Normalmente, las colegas de CEPAL graben estas sesiones, pero en este caso, en WebEx, no lo sé si... Sí, está grabando, indica mi navegador. Entonces, ahora, colegas, yo quiero pasar la palabra al señor Anselmo Maciel, quien es el director de la Dirección de Censo de Servicios Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay. Entonces, te cedo la palabra, Anselmo. Gracias. Gracias, Michel. Cordiales saludos a todos los participantes de las regiones. Bueno, yo quiero compartir con ustedes la experiencia de Paraguay en temas de la elaboración de marco de censo agropecuario que nosotros llevamos adelante en el año 2022, que coincidió justamente toda nuestra planificación con la pandemia y el censo agropecuario se realizó por enumeración completa. Siguiente, por favor. Tenemos un contenido que queremos desarrollar en esta presentación, hablar un poco del alcance del marco censal agropecuario, el contexto de la construcción del marco agropecuario de Paraguay justamente en la época de la pandemia, que nos obligó a adoptar más tecnología para poder llevar adelante el operativo. La delimitación de la población objetivo en términos de territorio para la construcción del marco, la segmentación y construcción de áreas de trabajo, elementos auxiliares que conforman el marco censal agropecuario, el marco censal agropecuario propiamente dicho, la evaluación censal que nos permitió hacer este marco y algunas conclusiones y recomendaciones postoperativas. Entonces, una breve introducción sobre el tema del marco censal.
Sabemos que el marco censal es una de las actividades más importantes en la etapa de planificación y preparación de un censo, cualquiera sea su origen, sea agropecuario o de población y vivienda, porque tiene un objetivo de delimitar la población justamente que se quiere y se va a desarrollar durante el levantamiento de datos. Esto marco permite identificar también y ubicar las unidades de observación a lo largo del área geográfica de interés. El marco censal decíamos que es una de las herramientas más importantes. ¿Por qué? Porque permite definir el área de trabajo, la logística, la metodología que se va a llevar adelante para la recogida de los datos y la cantidad de personales requeridos y también su estructura operativa. Permite establecer en algunos casos estrategia operativa diferenciada. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos importantes productores de grandes producciones. Tenemos también comunidades indígenas a cual le hicimos el censo agropecuario. Tenemos también colonias menonitas que nosotros llamamos que son, digamos, gente que vinieron de otra cultura y están en Paraguay y cuyo acceso no es muy fácil a esas informaciones. Para nosotros, el marco censal agropecuario constituye todos los elementos e informaciones que nos permiten identificar y ubicar los elementos que forman parte del objetivo del censo. Esto pueden ser viviendas que a veces se constituyen como fincas, parcelas especiales como parcelas de arroz, de soja, de caña de azúcar, que son de grandes extensiones, establecimientos ganaderos especiales, y cualquier otro indicativo que cuenta con información o capa georreferenciada que nos permite determinar el alcance del operativo censal. Cuando más completo sea la construcción de un marco censal, más posibilidades de éxito se tiene para hacer la cobertura censal. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros, como habíamos dicho, en el año 2020 estábamos en plena pandemia y en plena etapa de planificación del censo que se iba a realizar justamente en el 2021. Por motivo justamente de este tema se tuvo que prorrogar un año más la ejecución del censo. Y si bien teníamos planificado realizar un trabajo de actualización en campo para poder actualizar nuestro marco censal agropecuario, no lo pudimos hacer debido a estas restricciones sanitarias, y que también esto implicó que los procesos administrativos de contratación de personales y profesionales para los desarrollos aplicativos y todo lo que tenga que ver con el operativo censal, tuvimos que ver la posibilidad y optar por otro mecanismo más simplificado, digamos, en términos tecnológicos, y optamos por trabajar en la plataforma ArcGIS, que en gran medida nos facilitó el proceso de la construcción del marco y otro también actividades inherentes a la construcción del marco censal, como la asignación de trabajo, apertura, cierre de AE, y el seguimiento y monitoreo de la cobertura y calidad de los datos. La plataforma ArcGIS, como es una plataforma especializada en temas cartográficos, tiene integrado muchos aspectos ya desarrollados que nos permite a nosotros con muy pocas actividades de programación tener toda la gestión censal en esa plataforma. Siguiente, por favor. Mencionado justamente en la plataforma ArcGIS, hay dos herramientas que nosotros incorporamos para el censo, que es el Survey 123, que era para tomar los datos alfanuméricos del censo a través del cuestionario electrónico, y el Fielma para poder realizar la ubicación de la parcela, el trazado de la misma y georreferenciamiento de la finca. Todas nuestras actividades fueron georreferenciadas a nivel de finca y a nivel de parcelas. Para la construcción del marco, nosotros iniciamos con esta primera actividad en la delimitación de la población objetivo en términos de territorio. Paraguay es un país pequeño, con un poco más de 40 millones de hectáreas, y tienes dos regiones muy bien diferentes. En este caso, la región oriental, que concentra al más del 97% de la población, de manera similar también la cantidad de productores
agrícola y ganadero, y la región del Chaco, que es hacia el norte, que concentra menos del 3% de la población, como así también la cantidad de productores, pero en términos de territorio, la región del Chaco es 60% de la región de Paraguay, cuya densidad es muy baja, no alcanza ni el 0,5 de habitantes por kilómetro cuadrado. Eso quiere indicar que es una región bastante compleja en términos operativos, por lo que nosotros tuvimos que prever, digamos, estrategia diferenciada para poder abordar operativamente esta región. Y nuestra operación lo hicimos también por etapa, o sea que no solo en una sola vez levantamos los datos, hicimos el levantamiento en 4 meses, agrupando los departamentos del país en aproximadamente 4 departamentos en cada etapa, que nos permitió también hacer un desarrollo de la operación mucho más planificada y controladas, ya que cada etapa al cierre nos dejaba aprendizaje importante para la siguiente etapa. Desarrolló un poco la idea de que para los fines del censo corresponde al sector agropecuario todas las actividades agrícolas, ganaderas y los recursos utilizados para estos fines, en la que se desarrolla preferentemente el sector rural. Es decir, nosotros relevamos actividades agrícolas y ganaderas, y esto se desarrolla en el sector rural mayormente. Sí, los informantes, casualmente en algunos casos podemos encontrar su vivienda en el sector no rural, pero sus actividades propiamente dicho lo hacen en el sector rural. Entonces, cuando delimitamos nosotros la población objetivo, primeramente usamos la definición del sector rural y lo apartamos todo lo que tenga que ver con sectores urbanos y periurbanos que no forman parte del universo del estudio. Eso hace que de las 40 millones de hectáreas que tiene el territorio de Paraguay solamente quede como digamos, población objetivo, unos 37 millones de hectáreas que conforman el 92% del territorio paraguayo. Mencionaba que la exclusión consistió en, además de las zonas urbanas y suburbanas, de áreas silvestres y protegidas, cuerpo de agua, y otros elementos que no tienen los elementos de interés para este censo. En cuanto a la población objetivo, se define a toda tierra aprovechada total o parcialmente para fines agropecuarios, incluyendo los campos comunales. En Paraguay todavía es una región que tiene bastante territorio de campos comunales de uso común, principalmente destinado a la ganadería. Todo eso también fueron ubicados y también fueron censados. Entonces hay un poco la referencia en el mapa de Paraguay, la ubicación de áreas silvestres protegidas. Los puntos amarillos representan las ciudades, básicamente, que en términos de territorio fueron todas excluidas del marco censal agropecuario. Siguiente, por favor. Bueno, un marco, para tenerse una idea, un marco es una referencia para poder llevar adelante un operativo censal. El elemento más importante del marco censal agropecuario, aparte de la delimitación del territorio comentado anteriormente, es la ubicación de las viviendas rurales, ¿verdad? Que el más del 90% de las viviendas rurales tiene, digamos, o residen en su finca, y una importante cantidad también de las parcelas, naturalmente sus dueños viven un poco más alejados de las ciudades, que son las parcelas agrícolas o ganaderas. Entonces esta información nosotros lo tomamos del Instituto Nacional de Estadística, que formó parte de su precenso de población y vivienda el 2022. Se puede observar en el mapa todos los punteos de las viviendas rurales que tomamos como base para poder realizar la segmentación. Lo mismo pasa con las comunidades indígenas, porque también el objetivo de este censo era dar visibilidad a las comunidades indígenas. Tenemos toda la ubicación espacial de estas comunidades, y fueron los dos elementos más importantes para poder iniciar la segmentación de área de trabajo en el Censo Agropecuario Nacional. Comentar un poco más de que la cantidad de viviendas que formaban cada área de empadronamiento variaba entre 50 y 170 viviendas, esto dependiendo de la densidad
del límite, ustedes ven justamente ahí en el mapa, hay zona de menor densidad poblacional, que es justamente la región occidental, el Chaco. Entonces ahí las viviendas son mucho más dispersas. También teníamos las comunidades indígenas, que también se estableció una estrategia diferenciada para abordar estos subpoblaciones de interés para el censo. Se identificaron un total de un poco más de 4.000 viviendas en zonas rurales, que formó principalmente el eje central del marco censal agropecuario de Paraguay. Siguiente, por favor. Bueno, un ejemplo de la construcción de área de empadronamiento, que es la unidad estadística más importante para un censo, que es el área de empadronamiento, se delimitaba a través de un clúster, como decía, aproximadamente variaba entre 50 y 170, pero en promedio estos clústeres de vivienda eran de aproximadamente 100 en promedio. Y esto tenía una delimitación, un corte imaginario en primer momento, y después se revisaba cada y se corregía de acuerdo, por ejemplo, a los límites más adecuados de carreteras, cauce de ríos, delimitación de parcela, entre otros. También se estableció dos categorías de AE, una categoría A, que era AE con menor densidad de vivienda, y la categoría B con mayor densidad de vivienda. Esto principalmente, esta clasificación principalmente impactaban en el pago a los censistas, ya que la carga de trabajo, más allá de ser un poco más en la categoría B, la distancia o el recorrido de los censistas era mucho menor que aquellas viviendas dispersas. Una vez se define como la subdivisión mínima de la tierra sin superposición, de modo que la unión de todas las unidades de la población no constituya o no tenga ninguna omisión. O sea que la E es, en términos estadísticos, una división mutuamente excluyente entre sí, pero la suma de todos los AE hace al universo completo del estudio del territorio paraguayo. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente, una vez incluida la información de las viviendas y quitada también las áreas protegidas, los cuerpos de agua, se estableció un total de aproximadamente 3.000 áreas de empadronamiento para el ejercicio censal. Para Paraguay, básicamente, en términos administrativos, se divide en departamento, y cada departamento nuevamente distrito. Esto se mantiene, ya que la estadística que se va a generar a partir del censo tiene que poder producir estadística para estos niveles, es decir, a nivel de departamento y a nivel de distrito, que son entidades administrativas del país. Para fines operativos, también los cortes de AE se agrupaban en sectores que le llamábamos, en aproximadamente 7 AE, y formaban, y esto estaban a cargo de los supervisores para poder llevar adelante monitoreo y control de campo. Los 5 niveles de la estructura del censo fue jefe departamental, que corresponde al departamento, jefe distrital, que corresponde al distrito, el supervisor, que tenía a cargo 7 AE, y el encuestador, que se encargaba de desarrollar las actividades en los áreas de empadronamiento, áreas de trabajo también, como se conoce. Operativamente, dentro de cada AE se realizó un barrido registrando todas las viviendas y las parcelas de uso agropecuario y no agropecuario. En este trabajo de barrido, nosotros con el cuestionario electrónico identificamos todas las unidades de observación, si las unidades solamente constituían solo vivienda, si era tierra de uso no agropecuario, si era de autoconsumo, o si el cuestionario censal aplicado, la unidad productiva tenía el umbral mínimo para ser considerada fincas agropecuarias, que tenía que tener, por ejemplo, 0,1 hectárea como mínimo de cultivo, pero para fines de renta, 3 ganados mayores, 10 porcinos,
aves, ovejas, 100, en este caso aves, mejor dicho, y así se definían algunos criterios mínimos para poder clasificar como unidad productiva, a lo cual le llamamos nosotros finca. El resto de la unidad de observación igualmente se registraban, las informaciones de todos los informantes se compilaban y se procesaban. Finalmente, el siguiente, por favor. Finalmente, después del operativo, nosotros pudimos levantar aproximadamente unas 400.000 viviendas en todo el territorio. Bueno, hay que decir también que aparte de las viviendas rurales que se utiliza como referencia central para el corte de los AE, en consecuencia es la referencia central del marco censal agropecuario, también se tenía informaciones auxiliares como la parcela de catastro nacional, que se puede ver en el primer dibujo. En todas las regiones se puede ver estos polígonos de o polígono en este caso de estas parcelas. También teníamos por estudio de imágenes satelitales ya la cobertura de capa de soja. También teníamos así estudios específicos sobre capas de arroz. Entonces todos estos elementos en conjunto se disponibiliza en el marco censal, ya que el censo agropecuario tiene tantas temáticas y su principal objetivo es la de inventarios agrícolas y ganaderos. Entonces todos los elementos no alcanza solamente el barrido de los territorios, sino te tiene que también hacer hincapié al monitoreo de todos los cultivos más importantes del territorio y llevar adelante el ejercicio de monitoreo y la calidad de la recogida de datos sobre estos principales cultivos. Siguiente, por favor. Bueno, una vez constituida todos los elementos y las informaciones que disponemos de fuente secundaria del propio Ministerio de Agricultura y Ganadería, ya que el Ministerio de Agricultura es lo que maneja y lo que publica información en el sector agropecuario, estas informaciones se compilan como capa de información en un mapa y esto se utiliza como dato de referencia para el seguimiento y control del desarrollo y el operativo censal. Esto nos permitía a nosotros también observar, como le había mencionado anteriormente, nosotros hicimos trazado de la parcela de todas las fincas que estamos levantando, entonces podíamos ir monitoreando si el censista trazaba parcelas fuera de su territorio, si la parcela que estaba tratando tenía o no correspondencia con la silueta de la parcela que se le había entregado inicialmente. Entonces, toda esa parte a través de la comunicación de un sistema de monitoreo constante se hacía con la estructura operativa para ir corrigiendo en tiempo real estos inconvenientes que podían detectarse. Entonces, el marco censal para nosotros está constituida finalmente por la población objetivo y todos los elementos que pudieran permitir ubicar a la unidad de análisis, en este caso, que son las fincas agropecuarias, que finalmente delimitaciones de los 40 millones de hectáreas que le había mencionado, son aproximadamente 37 millones de hectáreas que constituyen el territorio del marco censal agropecuario. Para el levantamiento se establecieron también estrategias diferenciadas para grandes fincas. Esto se estableció principalmente a partir del marco de lista. Se tenía una lista de las grandes fincas que directamente había una estructura operativa que se encargaba de levantar los datos y trazar los polígonos de estas grandes fincas. A partir de ya las informaciones contenían las comunidades indígenas también. Nosotros en términos de levantamiento de datos en comunidades indígenas, algunos tenemos ya productores individuales indígenas y otros siguen teniendo producciones comunitarias. Por lo tanto, como se presentaba la información, se enfocaba, digamos, el levantamiento. Si era un productor individual indígena, se aplicaba un cuestionario individual. Si era comunitario, se aplicaba un cuestionario comunitario y se trazaban las parcelas. Entonces, para estos casos se tenía un marco de lista específico y para el enfoque del marco de área, que en este caso constituye los AE, se hacían los barridos en los territorios. Siguiente, por favor.
Bueno, finalmente, después del levantamiento del datos, los datos georreferenciados quedaron así. Naturalmente, nosotros tenemos dos bases de datos, como le decía, los datos espaciales que se habían levantado por la aplicación del FIELMAT, tantos puntos como los polígonos, y por otro lado teníamos los datos alfanuméricos levantados en el survey. Entonces, en conjunto, estas dos fuentes de informaciones espaciales y alfanuméricas constituye la base censal agropecuario de 2022 de Paraguay, que nos permitió más adelante desarrollar el marco maestro de muestreo, ¿verdad? Teniendo ya casi todos los puntos georreferenciados, las fincas y las parcelas, que nos facilitó muchísimo la construcción del marco maestro de muestreo, que es uno de los insumos más importantes derivados del Censo Agropecuario Nacional. Aquí nos sorprendió un poco también, como le había indicado inicialmente, que habíamos establecido como marco un poco más de 37 millones de hectáreas como población objetivo en términos de territorio, pero finalmente en el abordaje de levantamiento en territorio, nosotros pudimos levantar un poco más de 32.400.000 hectáreas de tierras en 454.000 unidades de observación en la que formaban viviendas y parcelas sin vivienda. Hay una brecha ahí de un poco más de 5 millones de hectáreas después de un estudio post-censal. Más adelante lo voy a comentar, descubrimos en qué consistía. Bueno, en cuanto a la evaluación de la cobertura del Censo Agropecuario Nacional, se realizó por un lado mediante una encuesta post-evaluación que se hizo en campo a través de una consultoría especializada para el efecto, que se hizo levantamiento directo para definir tasa de omisión y de cobertura también. Y por otro lado también se hizo un análisis en forma indirecta, constatando los datos relevados contra el marco censal para poder un poco definir la cobertura. Siguiente, por favor. Y finalmente, compartir con ustedes algunos puntos que nos quedó como conclusiones y algunos como experiencias, y seguramente también en algunos casos se va a constituir eso como recomendaciones para futuras operaciones. Hablar de que el objetivo central del censo agropecuario es determinar los inventarios agrícolas y ganaderos. Para el seguimiento, para el efecto del seguimiento y monitoreo de estos inventarios se utilizaron datos de referencia de estimaciones anuales del MAC, inventario ganadero, que nosotros tenemos una entidad llamada Cenaxa que lleva adelante los inventarios ganaderos anuales. Por lo tanto, inclusive tenemos una base de datos de cuánto y dónde son la ganadería. Esto se pone en una matriz de referencia para poder hacer a nivel de territorio de distrito el seguimiento del levantamiento de datos a nivel de inventario de ganado. También en tema de granja avícola, nosotros tenemos por la misma entidad Cenaxa la cantidad de granja avícola registrado, y nos proporcionaron también la lista para poder hacer seguimiento de la cobertura de esta granja. La superficie de cultivo, como lo había mencionado, la soja principal cultivo de exportación de Paraguay. Hay muchos estudios del abordaje, por lo tanto ya la mayoría tienen ya parcelados los cultivos de soja, que nos permite a nosotros hacer un monitoreo del desarrollo y levantamiento de este rubro, y todo lo que viene está de soja como maíz, trigo, en consecuencia. También la cantidad de viviendas rurales nos permitió justamente el control exhaustivo para poder ir monitoreando los cierres de los áreas de empadronamiento que se había establecido. Y otros elementos, tenemos siempre insumos importantes de autoconsumo como la mandioca en Paraguay, la yuca, que son datos muy importantes que nos permiten a nosotros hacer seguimiento, por otro lado, de cobertura de estos inventarios. Le mencionaba que postoperativo, la brecha entre el universo en estudio, el marco censal diseñado y la población que fue realmente investigada, hay una brecha de un poco más de 5 millones de hectáreas. Esta brecha, después de un análisis, nosotros identificamos en Paraguay todavía hay muchas tierras extensivas que hoy en día está en manos de algunas empresas, en manos de algunos
productores que tienen mucha capacidad, entonces ellos alquilan la tierra. Entonces el productor que alquila la tierra mayormente no declaraban la parte que utilizaban, por ejemplo, los bosques, que por ley nosotros tenemos que tienen que quedarse como reserva. Entonces como eran alquilados, esos bosques nativos no eran declarados. Entonces también cerros, los grandes humedales, palmares. Entonces todo esto formaba esta brecha de 5 millones de hectáreas que no fueron levantados como para poder hacer la correspondencia con el marco censal agropecuario. Lo que sí podemos decir que la plataforma del sistema de información geográfica utilizado ayudó muchísimo para poder evitar solapamiento de unidades productivas o duplicaciones, y como así también hacer lo mínimo posible las omisiones en el operativo censal. Lo que sí el operativo post-evaluación en la encuesta agropecuaria nos dejó como digamos, aspecto que hay que ver la próxima vez, es la inclusión forzosa de las unidades llamadas finca agropecuaria. En algunos casos no llenaba las expectativas del productor en términos de umbrales mínimo para ser considerada finca agropecuaria. Sin embargo, el censista lo incorporó como tal y eso se pudo detectar, digamos, post-evaluación censal. Otro tema importante comentado es que el trazado referencial de los polígonos de las parcelas nos permitió realizar el seguimiento de la cobertura en todos los niveles, desde AE hasta nivel de departamento, y nos permitió realizar un monitoreo de los cultivos y también ganaderos a nivel de área geográfica mínima, en este caso que era los distritos, y nos permitió detectar durante el operativo los subregistros de inventario para tomar medidas. En algunos casos, nosotros teníamos registrado en algunos distritos la presencia de X superficie de cultivo, y esto ya avanzando el 70% de los días del censo no se levantaba. Entonces nos da la oportunidad de conectarnos con los supervisores para que vea qué está pasando, ¿verdad? Si definitivamente era así, porque se estaba omitiendo ciertos registros de estos inventarios. Y por último, decir que con la tecnología sí, los problemas habituales que siempre se habla en los censos, tales como duplicaciones en las unidades del censo, ya han sido superadas y las omisiones se reducen ahora a una tasa mínima. Bueno, esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Esta es la experiencia de Paraguay en términos de construcción y el abordaje del marco censal agropecuario. Hay muchas cosas y lecciones aprendidas que dejó el operativo censal en sí, pero como el tema específico de hoy era la construcción del marco censal agropecuario, entonces yo me limito solamente en esta parte en el día de hoy. Muchas gracias, Michel, y a las órdenes. Súper, Anselmo, no, gracias a ti por esa presentación, una experiencia muy importante, interesante. De hecho, hay muchas preguntas en el chat y colegas, lamentablemente tenemos solamente 12 minutos, entonces estoy seguro que no se puede abordar todo, pero bueno, quizás se puede compartir las direcciones y correos electrónicos después. Bueno, Anselmo, la primera pregunta viene de Ricardo de INE Bolivia. Dice que gracias por la presentación. Dos preguntas. Primero, ¿cómo se hizo en campo la georreferenciación de los polígonos de las parcelas? Y dos, ¿cuál la dificultad en productores que tenían varias parcelas? ¿Nos pueden contar un poco sobre eso? El segundo no escuché bien, pero voy por la primera y después me puedes repetir la segunda pregunta. En la georreferenciación, nosotros, como le había mencionado, tenemos dos aplicativos para levantamiento de datos. Uno, el Survey 123 de la plataforma ArcGIS, en el cual desarrollamos el cuestionario electrónico, nos permite desarrollar la entrevista con el productor. Al abrir la tableta, echa un punto XY natural del aplicativo. Pero nosotros con el Fielma, que es el aplicativo también complementario, abrimos el mapa, nosotros le llamamos mapa fuera de línea, que se construye en el departamento de cartografía para cada segmento de AE, y eso se lleva en campo, no necesita de satélite, solamente fuera de línea, y ahí están todas las parcelas de los productores. Entonces
con la ayuda de los productores, el censista volvía a definir las parcelas, trazar el polígono, el lindero de las parcelas por un lado, para dejar los polígonos de las parcelas, y por otro lado utilizar la misma aplicación de Fielman para echar un punto en la parcela. O sea que nosotros tenemos dos puntos. Un punto que tiene que ver con el survey donde se hace la entrevista y otro punto que tiene que ver con las parcelas que se echa en la parcela del productor. Por eso, en algunos casos del censo podemos encontrar algunos puntos en la ciudad porque ahí se realizó la entrevista, pero en términos del Fielman, otro punto se echa en la parcela del productor. Puede estar a 1 kilómetro, a 5 kilómetros de la entrevista. Entonces todo esto queda referenciado y clasificado en la base de datos. Bueno, Anselmo, yo creo que ya tocaste, pero la segunda pregunta tiene que ver con dificultades cuando productores tienen varias parcelas. Entonces, ¿cómo ustedes abordan eso? De varias parcelas. Bueno, nosotros utilizamos el concepto de parcela separada en este tema. Si la parcela es separada, es decir, está separada por otras tierras, ¿verdad? Que es de otro productor, entonces tomamos como otras parcelas y registramos otro cuestionario. Pero otro cuestionario para tomar el inventario de esta parcela. Ya no tomamos los datos del productor porque este ya está y definimos lo que se llama parcela principal y en ese registramos todo lo que tenga que ver con el dato del productor, su asistencia técnica, su tecnología, sus herramientas, y solamente habríamos otro cuestionario para formularle sobre su parcela separada, pero en términos de inventario. Ahí tomamos qué cultivo hay ahí, qué tipo de ganado tenía ahí. Ese cuando se considera que era una parcela separada, porque hay que también definir que de repente el productor tiene otra finca, que es otro concepto, cuando ya tiene a otra distancia una unidad productiva con una administración diferente que utiliza herramientas diferentes para poder gestionar esa tierra, entonces ya se considera como fincas diferentes, entonces ya entra otra vez como finca principal. De hecho, eso se dio muchísimo en el abordaje de grandes productores. Los grandes productores tienen en diferentes territorios, o sea, diferentes departamentos, diferentes unidades productivas. Principalmente se da con las estancias donde se crían ganados que tienen diferentes administraciones. Entonces, todo eso se levantaba como si fuera una unidad productiva diferente, es decir, como una finca y no como parcela. Si bien nosotros el abordaje del levantamiento de datos hicimos a nivel de parcelas, después lo integramos la parcela a nivel de finca. Por ejemplo, había productor que tenía la parcela principal y 3 parcelas separadas, que no es a nivel de finca. Entonces eso finalmente la base de datos se agregan a nivel de finca toda la información que tiene ese productor, que es un proceso de análisis estadístico que nos llevó importante tiempo también integrar las parcelas a la finca principal. Decir aquí que nosotros levantamos 340.000 parcelas, 340.000 parcelas, pero esas 340.000 parcelas se reduce a 291.000 fincas nada más. Y nosotros nuestras publicaciones hacemos a nivel de finca por fines de comparabilidad, porque en nuestros censos anteriores publicamos a nivel de finca, y aunque en esta oportunidad hacíamos a nivel de parcela levantamiento, tuvimos que agregar todo nuevamente a nivel de parcela. Pero para fines de Atlas, para fines de información de Atlas, sí hicimos todas las informaciones a nivel de parcelas. Gracias, Anselmo. Intento muy rápido porque estamos terminando el tiempo. La próxima pregunta por Erika de INEC Ecuador. Consulta si Survey 123 fue utilizado para el levantamiento de la encuesta y si es así, tuviera limitaciones en el diseño, dimensiones y número de preguntas. No tiene limitaciones para el número de preguntas. Nosotros hicimos más de 800 preguntas en el Censo Agropecuario Nacional, incluyendo las tablas de cultivos, principalmente se hacían en tabla, y identificamos lo que se llaman los registros planos también. Eso en términos de abordaje de base de datos no tiene limitaciones de pregunta.
Sí, algunas limitaciones que a veces el survey propiamente dicho, cuando se corregían la base de datos en algunos registros planos, no impactaba en el registro de tabla, que finalmente nosotros tuvimos que corregir eso en gabinete, ¿verdad? Que enviamos las informaciones a los censistas para poder corregir algunas inconsistencias que tenían, y entonces en algunas correcciones tuvimos dificultades en las tablas. Gracias, Anselmo. Otra pregunta que viene por Víctor Villar, que pregunta si incluyeran todas las unidades independientemente del tamaño o número de animales. Consideraron la agricultura de traspatio. Sí, sí. Cuando definimos el marco censal, nosotros y los AE respectivos hicimos barrido en los AE, ¿verdad? Sin discriminar en principio la visita, si era vivienda, lote con producciones, todito. Aplicamos el cuestionario de acuerdo a la característica y ahí se clasifica. El cuestionario permitía clasificar las unidades de observación si era una unidad productiva solamente de autoconsumo. Había unas preguntas, lo que nosotros llamamos simplificadas, que aplicábamos y relevábamos la información igualmente de cuánto cultivo tenía, aunque no vendía, qué ganadería tenía, y lo clasificábamos de autoconsumo. Si era solamente vivienda, también registrábamos y terminaba la encuesta hasta llegar que es solamente una vivienda. En algunos casos de rechazo, por ejemplo, tuvimos también rechazo. Claro está, eso en el cuestionario también se deja sentada que es un rechazo. Se le decía a los censistas que tiene que por lo menos visitar 3 veces en aquellos casos con la presencia de supervisor o con la estructura jerárquica más alta a ver si se podía conseguir la información. En caso de no poderse, entonces eso definitivamente quedaba como rechazo. Están también los casos ausentes. Todo y absolutamente todo quedaba registrado según la característica de la entrevista que diera lugar al resultado. Entonces, es decir, que no aplicaron umbrales. Ustedes solamente consideraban el destino de la producción en la cuestionario que aplicaron. Después, nosotros la base de datos aplicamos umbrales para poder clasificar las fincas agropecuarias. Le mencionaba, nosotros tenemos 7 condiciones mínimas para definir el umbral, para definir como finca agropecuaria. Le mencionaba que si tenía que tener 0,1 hectárea de cultivo, pero tenía que destinar a la venta. Ese era un criterio. O tener 3 ganados vacunos mayores, o 10 porcinos, o 10 ovejas, o 10 cabras, o 100 aves, o 10 colmenares, o 2 hectáreas de superficies forestales plantados, o 500 metros de agua de superficies, en este caso espejo de agua para cría de peces. Esos eran los criterios. Cualquiera de ellos cumplían y se consideraba fincas agropecuarias. Bueno, entonces como la producción de súper pequeña escala que no cumple uno de esos criterios, es como sería una producción de patio, no fue incluido en la población objetivo de este censo. Finalmente no fue objetivo, pero fueron relevados para poder publicar y se le llama productores de autoconsumo. Okay. No fue publicado en el documento de la publicación de censo agropecuario porque no son considerados fincas, pero los datos están en la base de datos, ¿verdad? Y están identificados, están georreferenciados, porque justamente nosotros tomamos este compromiso porque tenemos un Ministerio de Acción Social que atiende esos temas también, a los cuales le pasamos esta información. Gracias, Anselmo. Ok, voy a la próxima pregunta. Y quiere quizá quiere mucho en el chat, honestamente, Anselmo, pero estamos terminando el tiempo. Entonces, la pregunta es por Gustavo Treba Heredia, que pregunta, ¿cuentan con un marco geográfico de terrenos delimitados que están asociados al directorio de productores del marco de vista? Sí, sí, sí. Y justamente lo que le decían, en Catastro nosotros tuvimos, Catastro Nacional nos proveyó todas las parcelas principalmente de lo que estaban registrados y nosotros de eso clasificamos lo que nosotros definimos grandes productores, aquellos que tienen más de 1000 hectáreas de tierras.
filtramos como marco de lista y eso en la etapa de socialización se chequeó con la estructura nuevamente para poder pasar finalmente a la lista la estructura de grandes fincas. Es decir, nosotros teníamos personales en gabinete que se dedicaba a conectarse, no en terreno, sino desde gabinete a llamar, a programar entrevistas con estas fincas, con estos establecimientos para poder levantar la información con ellos. Y le llamábamos encuestadores o en este caso censistas de grandes fincas. También le hablaba de la granja avícolas, que la mayoría son establecimientos con producción masiva de aves, ¿verdad? Y algunos que son empresas. Todo eso formaba parte de nuestro marco de lista. Bueno, Anselmo, perdón a todos los participantes, pero estamos terminando el tiempo, entonces yo voy a hacer una pregunta más que viene de Henry de INE Guatemala, que pregunta, ¿cómo recolectaban la información de las parcelas sin vivienda? ¿Cómo ubicaban al productor? Sí, eso sí es un gran tema, pero que no solamente eran parcelas sin producción, sino mucho de eso, principalmente en el área de la soja. En algunos casos las parcelas no tenían, digamos, el productor ahí porque eran de otros países. Inclusive nosotros tenemos muchos productores de Brasil, pero siempre hay informantes calificados en esas áreas, ¿verdad? Y en la cultura de la siembra de soja principalmente, que son principalmente que los productores no residen en las parcelas, nosotros hacemos el abordaje, levantamiento de datos con informante calificado. Es que no hay de otra forma. Bueno, Anselmo, muchísimas gracias por toda la información. Ya estamos a las 1 tiempo de Santiago, entonces lamentablemente tenemos que cerrar esta sesión. Antes de cerrarlo, yo quiero agradecer nuevamente al señor Anselmo, a la señora Gilka, para compartir sus experiencias. Esos espacios son muy importantes para intercambiar información. Sin duda, se puede ver en cómo la actividad del chat que los países habían agradecido muchísimo sus presentaciones. Y Anselmo, no sé si puedes revisar las preguntas que lamentablemente no podíamos abordar en el chat y puede compartir tu email o si puedes sacar los emails de esta persona del chat. Colegas, también antes de cerrar, quisiera agradecer CEPAL y también la organización de INE Chile siempre para coordinar estos tipos de reuniones. Y como un mensaje final, yo quisiera decir que, colegas, como una parte importante del trabajo que nosotros hacemos en la FAO es facilitar estos tipos de espacios para compartir información. Y el censo agropecuario es un tema tan importante y ya estamos empezando un nuevo ronda a todos y que tengan un buen resto del día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.